primeramente, así le quiero dar gracias a Dios por cada uno de ustedes, así que están aquí y pues les invito así que leamos una porción de la palabra de Dios, porque así esa es nuestra esperanza, esa es la que nos da la promesa de que Él está pendiente de nosotros. Está en Primera de Pedro 5, versículo 8. Primera de Pedro 5, versículo 8. Dice: sed sobrio y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, con estos pensamientos les invito así que nos arrodillemos para darle gracias a Dios. Eterno Dios, en esta mañana así te agradecemos muchísimo, querido Dios, porque cada uno de mis hermanos que está aquí presente, como niños, adultos, adolescentes, ahí hemos visto así tu mano poderosa, así protegiendo a cada uno. Ayúdanos, querido Dios, porque como en la cita dice que el enemigo anda así también queriendo desanimar, y más en estos días, querido Dios, lo que ha pasado sabemos que viene del enemigo, porque tu rebaño era grande, era así una familia grande, pero el enemigo así también puso algo que así quiso, así como dice, así que se desintegrara así tu rebaño, pero tú no lo has permitido ni lo vas a permitir, porque tú mismo lo has dicho, que tú eres el vencedor y no hay ninguna así batalla que hayas perdido, todos son victorias. Y te suplico así por mis hermanos que han quedado en su casa o que no han decidido venir todavía. Te suplico, querido Dios, que tú le quites el temor, porque tu palabra así es viva y eficaz, como dice. Ayúdanos, querido Dios, a pesar de lo que esté sucediendo, así podamos seguir confiando. Sé que muchos de mis hermanos así, tal vez así por lo que ha pasado, se han desanimado o tienen el temor de acercarse otra vez a tu santuario, querido Dios. Pero yo te suplico así en el nombre de Jesús que tú le ayudes y que ellos no vean, que no se enfoquen mucho en lo que está pasando, querido Dios, porque tú ya lo has dicho, no es sorpresa para ninguno de nosotros. Tú ya lo has dicho que los tiempos venideros, que serán cosas que nunca hemos visto, pero que eso no nos desvíe nuestro enfoque a seguir animándonos unos a otros y seguir confiando también, obedeciendo también las recomendaciones que se toman, querido Dios. Ayúdales que no sientan ese temor, que ellos recuerden las promesas que tú has dicho, que ninguno de nosotros estaría solo, sino que estarías con nosotros todos los días del resto de nuestra vida hasta que tú vengas. Por eso te suplico, querido Dios, que ellos recuerden esa promesa y que ellos no se desanimen, porque esto tal vez es el comienzo. Te suplico que cada uno de los que estamos aquí, que en esta mañana nos hables y que bendigas así al pastor que va a exponer tu palabra. Te lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.
día, queridos hermanos. Vamos a inclinar el rostro para pedir a Dios la dirección de su palabra. Padre nuestro, iniciamos este mensaje en tu nombre, pidiendo que las enseñanzas de la Sagrada Escritura pueda inspirarnos en esta hora, de la manera como debemos defendernos contra las acechanzas del enemigo. Que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar y en cada lugar donde hay personas recibiendo la señal del mensaje. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Querida iglesia, todos sabemos, como dice la palabra de Dios, que el que quiere vivir piadosamente tendrá que enfrentar oposición. Todos sabemos que el enemigo anda al acecho y buscará diferentes formas de lograr el único objetivo que él procura. Usa cantidad de métodos, pero el objetivo es siempre el mismo: separarnos de Dios. Porque cuando él logra separar una vida de Dios, la destruye. Él entiende mejor que nosotros mismos esa declaración de Juan 15 que dice: separado de mí, nada podéis hacer. Y como él entiende bien el efecto de esa declaración, entonces procura separarnos de Cristo. Y al separarnos de Cristo, obtiene la victoria sobre nosotros. Y usa diferentes medios, nos conoce a cada uno, y por eso anda al acecho, buscando la manera como distraernos, cómo desanimarnos, cómo sacudirnos, cómo desviarnos y hacernos perder el enfoque, cómo llenarnos de temor. Es el mayor enemigo del corazón, es el miedo. El mensaje de esta mañana tiene que ver con una historia interesante que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 32. A partir del versículo 1 hasta el 7 se relata el énfasis de esta historia. Pero voy a leer para ustedes el versículo 1. Segunda de Crónicas 32, versículo 1. Y dice así: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Es una historia interesante del pueblo de Dios cuando tuvo que enfrentar uno de los enemigos más fuertes, como fueron los asirios y el rey Sennacherib. La historia cuenta que Sennacherib fue con su ejército y sitió la ciudad. Sitiar quiere decir que la rodeó con su ejército. La ciudad estaba amurallada y la rodeó con la intención de ¿qué? Dice, de conquistarla. Y hay dos detalles de este versículo al que yo quiero hacer énfasis para que saquemos una enseñanza esta mañana. La primera es cómo inicia el versículo. Dice: después de estas cosas y de la fidelidad. Ahora, esto está en el capítulo 32. Y el capítulo 32 comienza diciendo:
después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Entonces tendríamos que ir ¿a dónde? Al capítulo ¿qué? 31. Porque el 32 comienza después de estas cosas. Así que esas cosas fue lo que ocurrió antes de lo que está registrado en el capítulo 32. Y en el capítulo 31 nosotros encontramos una historia extraordinaria de reforma y reavivamiento que experimentó el pueblo de Dios. Solamente voy a leer para ustedes el versículo 31 del capítulo, el versículo 1 del capítulo 31. Comienza diciendo así: hechas todas estas cosas, todos los de Israel. ¿Quién representa a Israel? El pueblo de Dios. Así que aquí pudiéramos parafrasearlo a la actualidad, pudiéramos decir: hechas todas estas cosas, toda la iglesia, todos los miembros de la iglesia, o como dice aquí, todos los miembros de Israel que habían estado allí, salieron por las ciudades de Judá. ¿Y qué hicieron? Aquí es donde entonces nos revela la obra de reforma que comenzó a hacer los miembros de esa iglesia. Es decir, el pueblo, los hijos de Israel, los miembros del pueblo de Israel, comenzaron a hacer una obra de reforma. ¿Qué significa reforma? Cambiar. Es un cambio. Es un cambio de las costumbres, hábitos o prácticas equivocadas que se tenían. Y mire la obra de reforma que ellos comenzaron a hacer. Dice: y entonces todos los de Israel, todos, me encanta esa palabra, todos, no fue algunos. Es que mire, es difícil que haya un reavivamiento si no hay una conversión general entre los miembros de la iglesia. Para que haya un reavivamiento no puede haber anatemas en el pueblo de Dios. No puede haber miembros que están con pecados ocultos. Y Dios va a obrar un reavivamiento en la iglesia. Y para obrar ese reavivamiento te va a convencer a ti, me va a convencer a mí de pecado y de justicia. Y el que se aferre al pecado, el pecado terminará destruyéndolo. Y Dios lo apartará. El zarandeo lo va a sacudir y lo apartará, porque Dios traerá un avivamiento a su iglesia, pero para hacerlo tendrá que limpiar la iglesia. Así que lo importante es que tú y yo nos aseguremos de estar aferrados a la palabra de Dios, consagrados al llamamiento de Dios, para estar firmes cuando nuestra fe sea aprobada. Pero todo el pueblo salieron de Judá y mire lo que hicieron: quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de Acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Es decir, erradicaron completamente toda idolatría, toda práctica de idolatría y costumbres que se habían ido adquiriendo anteriormente por los reyes que habían consentido el mundo y el paganismo dentro del pueblo de Dios. Cuando nosotros leemos aquí que la obra de reforma del pueblo de Israel en este momento fue destruir las imágenes y estatuas, pues uno como que dice: pero aquí nosotros no adoramos imágenes. Pero espérate, ¿cuáles son los ídolos modernos a los que nosotros les damos más importancia, más interés hoy día? Para ellos el problema era la adoración de los ídolos, ¿verdad? Ponían su confianza, su atención, su interés en estas imágenes de idolatría, y perdían esa dependencia espiritual de fe con Dios. Pero ¿cuáles hoy día son aquellos ídolos que nos separan, que nos distraen o que le damos más valor e importancia que a Dios? Porque cualquier cosa a la que tú le des más valor e importancia se convierte en tu ídolo.
y está siendo un idólatra espiritual. ¿Cuáles son esos? Y te voy a poner los ejemplos más comunes. El trabajo. El trabajo para muchos se convierte en un ídolo moderno. Y usted dirá, pero ¿cómo? Sí, y es que tengo que trabajar. Sí, claro, y el trabajo es una bendición. El problema es cuando al trabajo le das más importancia que los principios de Dios. Y hay muchos hermanos en algunos lugares donde son fieles a Dios mientras no se les exija trabajar en sábado. Pero el día que les exigen trabajar en sábado, ustedes los ven allí, entonces tener que tomar una decisión. ¿Y cuál es la decisión que toman algunos? Y el problema es que ese es el problema de la idolatría, que cuando le damos más importancia a algo que a Dios, comenzamos a darle la vuelta para justificarlo. Y entonces en esa justificación, para poder adaptar, manipular el principio a nuestra conveniencia, entonces surgen razonamientos como este: es que Dios entiende. Dios comprende que yo estoy aquí, estoy sin papeles, que tengo que trabajar, que tengo que pagar mi deuda, que tengo muchas necesidades. Dios, y como Dios entiende, yo puedo transgredir los principios. ¿Creen ustedes que eso es justo, que es así? ¿Creen ustedes que los principios se pueden manipular y ajustar a las conveniencias? ¿Por qué creen que Dios tuvo que enviar a su Hijo amado del cielo? Porque la ley de Dios, los principios de Dios son inmutables, no se pueden modificar. Y la paga del pecado es la muerte, y el pecado es transgresión de la ley. Así que Cristo viene a darnos la oportunidad de restaurar nuestra relación con Dios. Pero no podemos estar manipulando. Cuando tú le das más importancia a algo que a Dios, entonces eres un idólatra. Estás adorando o haciendo de ese algo, de esa situación, estás haciendo de eso un ídolo. Y para que haya una reforma espiritual en tu vida, necesitas hacer lo que hizo el pueblo de Dios, ¿verdad? Arrancar esas estatuas, esas imágenes, quebrarlas, romperlas, aunque te duela, aunque pienses que no que vas a tener problemas o necesidades. Porque muchas de las personas que rompieron las imágenes aquí tenían mucha fe, se habían acostumbrado a tener mucha fe y dependencia de la adoración de esos ídolos. Así que romperlos implicaba también romper con esa atadura. Y es allí donde nosotros necesitamos romper con muchas ataduras de este mundo para entrar en la dimensión de la fe. ¿A qué cosas? Y esta es la pregunta clave de esta mañana, para que razonemos, para que meditemos. ¿A qué cosas tú le das más importancia en esta vida que ocupan el lugar de Dios? ¿A qué cosas? ¿Qué sentimientos? ¿Qué actividades? ¿Qué vicios? Todo aquello, ¿verdad?, que traspasa los principios de Dios, entonces se convierte en esos ídolos que hay que arrancar. Así que el pueblo de Israel apartaron de sus vidas todo lo que el mundo, en otras palabras, eso fue lo que ellos hicieron, y que la forma en que lo aplicamos hoy día. Ellos apartaron todo lo que el mundo les ofrecía o lo que les rodeaba y que ellos practicaban. Es fácil nosotros acostumbrarnos a las prácticas del mundo, ¿no? Es muy fácil y a veces ni nos damos cuenta cuando estamos también participando de las prácticas del mundo, ¿no? Y a veces cosas que a veces nos parecen tan sencillas, inofensivas, ¿no? Yo a veces no entiendo cómo en algunas iglesias o en algunos hogares cristianos tienen la calabaza con calaveras y con cositas así puestas, ¿no? Y no, sí, no sé, pero es que como lo hacen todo, ¿verdad? Es fácil, uno
dejarse contagiar por las prácticas del mundo, imitar el mundo. Y ese había sido el problema de Israel. Ellos imitaron las costumbres paganas y el paganismo, el mundo se filtró dentro de los principios, se mezcló, hubo un sincretismo allí que empezó a deteriorar al pueblo de Dios, porque cuando tú traes cosa inmunda a tu vida, a tu casa, a la iglesia, se resiente la presencia del Espíritu Santo y entonces comienza como una levadura a producir un germen destructivo. Por eso es que una obra de reforma implica un cambio para hacer limpiezas. Hay que limpiar nuestra casa, sacar tanta basura que a veces hay ahí que está contaminando nuestra casa, o inclusive cerrar muchas páginas que nosotros vemos o programas de televisión o juegos que nosotros tenemos en nuestras casas. En la misma vida espiritual, en la misma vida cotidiana, necesitamos hacer reformas y cambios en la selección de aquello que nosotros vemos, lo que nosotros hacemos, inclusive hasta lo que nosotros comemos. La obra de reforma es una experiencia integral que nos lleva a nosotros a una relación con Dios espiritual más profunda. Igual que el pueblo de Dios, nosotros creo que también necesitamos una reforma para que haya un verdadero reavivamiento. Nunca va a haber un reavivamiento sin cambios, sin que arranquemos, destruyamos, ¿verdad? Esas ataduras con el mundo, esas costumbres que tenemos seculares con el mundo. Es decir, tiene que haber esos cambios, y esos cambios tienen que ser intencionales y tienen que ser sinceros, o sea, reconocer qué cosas me están distrayendo, qué cosas le estoy dando más importancia, qué cosas me están perjudicando, qué cosas no están alineadas con la palabra de Dios. Y debemos ser sinceros. Y aunque tengamos que luchar con eso, porque tenemos debilidades, ¿verdad? Entonces ahí es donde se aplica la fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces aférrate de la mano del Señor y trabaja con esas situaciones que pueden estar contaminando tu casa, tu vida y por ende también la iglesia. El pueblo de Israel tuvo un despertar a través de esta reforma que trajo reavivamiento. Pero a veces con la consagración viene también la prueba. Cuando tratamos de consagrar nuestras vidas a Dios, tendremos oposición. Por eso el apóstol Pablo en 2 de Timoteo decía en el capítulo 3 y el versículo 12 lo siguiente: porque todo aquel que quiere vivir piadosamente, ¿qué pasa? Padecerá persecución. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Después de estas cosas, decía el texto original, es decir, después de toda esta obra en que el pueblo se sinceró, buscó una reforma, y esa reforma no fue simplemente de palabras, sino de hechos. El pueblo salió y todos esos altares y esos lugares que habían puesto de adoración los derrumbaron. Hubo una limpieza espiritual. Después de esa acción determinada, intencional del pueblo de hacer un cambio, ¿verdad? Entonces vino ese avivamiento espiritual. Pero inmediatamente, junto con el avivamiento, vino entonces el ataque y las acechanzas del enemigo. Inmediatamente. Porque todo aquel que quiere consagrar su vida también tendrá que enfrentar oposición. El enemigo no quiere que tú busques a Dios de manera sincera. Cuando ve que alguien, o una iglesia, o una familia quiere consagrarse y seguir los caminos del Señor, tratará de poner persecución en su vida. Es decir, pondrá obstáculos, pondrá desafíos que tiendan a lograr el único objetivo: separarlo de Dios. Y esto pasa muchas veces, lo he escuchado, pastor, desde que decidimos servir al Señor, trabajar para el Señor, ahora hemos tenido más pruebas. Y las pruebas vienen de diferentes formas, como decía la lectura de esta mañana, ¿verdad? Satanás anda como ¿qué?
como león rugiente buscando a quien devorar. Está al acecho, está viendo a ver qué hay. A veces esa oposición viene con la situación económica. Desde que te empiezas a dedicar más a servir al Señor, a su iglesia, a consagrarte a Cristo, entonces empiezas a tener más problemas de trabajo. Empiezas a tener dificultades económicas. A veces los problemas vienen con la familia, problemas con los hijos, problemas con la relación matrimonial, problemas con otros familiares secundarios. A veces inclusive la oposición, el enemigo la propicia dentro de la iglesia, porque quiero decirles que en la iglesia supuestamente están los santos de Dios, también Satanás tiene sus instrumentos en la iglesia. Personas no consagradas, pero las tiene allí para perturbar el rebaño de Dios. Yo los llamo los perturbadores de Sión. Gente que daña a la iglesia. Gente que daña a los miembros también. Son instrumentos del enemigo. Y a veces usa la misma iglesia para zarandearte, para perturbarte, para distraerte, para que tú pierdas la fe, para que tú pierdas el enfoque, para que tú digas, no, ahí en la iglesia no vale la pena, y son hipócritas, no, mejor me quedo en casa. Nunca te sueltes de la mano de Dios por algo o por alguien. Nada ni nadie te digan o te hagan lo que sea. No permitas que nada ni nadie te separe del amor de Cristo. Amén. Pero tienes que conocer el amor de Cristo y estar apasionado por Él para que nada ni nadie te pueda sacar. Amén. Y eso solo se logra cuando hay una consagración. Así que el buscar a Dios de corazón debemos estar también conscientes de que vendrán pruebas. Y esto es lo que les pasa a muchos que un día se entregan a Cristo a través del bautismo y se han confundido, y esto lo he podido yo presenciar y ver en la vida de muchos, que dicen, después que me bauticé, ahora tengo más problemas. Y he llegado a escuchar a un par de personas que me han llegado hasta decir, pastor, mejor estaba antes de haberme bautizado. Vale más me hubiera quedado como estaba. Porque ahora que me bauticé, no he parado de tener problemas y dificultades. Claro, el Señor te lo advirtió. Todo aquel que quiere vivir piadosamente, ¿qué? Padecerá persecución. Pero te digo una cosa, ¿no vale la pena luchar por lo que hemos de recibir? ¿No vale la pena luchar? ¿No es grande nuestro galardón? ¿No vale la pena perseverar? Por eso el Señor dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y aunque en el mundo padecerás persecución, Jesús también dice, confiad, porque yo he vencido al mundo. Así que tenemos garantía y vale la pena luchar por algo que vale la pena. Si no, díganlo ustedes, ¿cuántas veces les ha tocado luchar y sufrir por buscar su sueño, por buscar algo que usted considera que es importante? Pero esto pasó con el pueblo de Israel. Después que se consagró, entonces vino el enemigo y sitió la ciudad a través del ejército sirio. Rodeó toda la ciudad, los amenazó. Y saben, hermanos, no podemos impedir que el enemigo nos rodee. No puedes impedir que el enemigo te aceche. Y como dice ese pensamiento, ¿verdad? No podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí puedes impedir que se posen allí y que hagan un nido en tu cabeza. No puedes impedir estar en este mundo. Y como dijo Jesús, en el mundo en que estás, padecerás persecución. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. No podemos impedir que el mundo nos aceche, que el enemigo, como león rugiente, nos esté persiguiendo. Pero lo que sí podemos evitar es que el diablo entre en nuestra vida y tome control de nuestra voluntad. Eso sí lo podemos evitar. Y fue exactamente lo que hizo
el rey Ezequías para librarse de la amenaza de Sennacherib. ¿Y saben cuál fue la estrategia que usó? Cuando usted lee todo el capítulo del libro, encontramos nosotros la estrategia que usó Ezequías. Mandó a que se secara, se cambiara el curso de la fuente del agua, porque el rey Sennacherib con su ejército rodeó la ciudad, pero para ellos poder subsistir necesitaban de agua. Y el rey mandó a secar todas las fuentes de agua que quedaban alrededor, solo la fuente que salía de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? La conservó dentro, pero cerró las fuentes que proveían agua para los que estaban fuera de las murallas. Y así les impidió de que los asirios tuvieran el recurso del agua, las fuentes de agua, para ellos poder subsistir. Fue la manera estratégica que usó para defenderse, y es una ilustración de cómo nosotros podemos librarnos de los ataques del enemigo. Cierra las fuentes por las cuales el enemigo se alimenta de ti. Cierra las fuentes de agua. No le des cabida al enemigo. Si somos propensos a ciertas debilidades, a ciertas tentaciones, es importante cerrar esas avenidas. No darle cabida a que el enemigo pueda alimentarse de esas debilidades que nosotros tenemos, porque como león rugiente anda al acecho para tratar de tomar esas debilidades y fortalecer sus pretensiones contra nosotros. ¿Cuántas cosas en nuestra vida pueden ser vulnerables de las cuales el enemigo se puede aprovechar? ¿No? Todos nosotros debemos entender que cuando el enemigo viene contra nosotros, tratará de encontrar fuentes de las que pueda beber y sustentarse para irnos minando y destruyendo. Y esas fuentes pueden ser variadas. Puede ser la baja autoestima en algunas personas, puede ser el rencor. Hay gente que aunque es creyente, aunque profesa ser cristiano, guarda rencores en su corazón, tiene resentimientos con alguien. Y esa es una llave abierta donde tú le estás alimentando al enemigo, le estás dando a él la oportunidad que él alimente su plan de destrucción contigo. Te está destruyendo a través de esos sentimientos que tienes arraigados, guardados en ti. Otros se desalientan por las frustraciones, que las cosas no le van bien, que no le salen bien, que no han podido lograr sus sueños, sus metas, sus objetivos, lo que querían. La inseguridad es otra fuente que el enemigo trata de aprovecharse para desanimarnos. Los vicios es una de las fuentes de los recursos de las cuales Satanás se aprovecha más. Cuidado con los vicios. Cerremos esa llave, esa puerta como una represa, ¿verdad? Bloqueemos esa fuente de agua que el enemigo se aprovecha para destruirnos acerca de los vicios. Busca la ayuda necesaria. Evita el contacto con aquellos elementos que te estimulan ese vicio. Puede ser amigos, puede ser un lugar, puede ser el internet, el computador, el teléfono. Trata de alejarte de esas fuentes que alimentan esas tendencias que no están resueltas en tu vida. Así que todo aquello que es vulnerable en nosotros se puede convertir en una fuente de sustento contra nosotros, y el enemigo se va a aprovechar. Hagamos lo que hizo el rey Ezequías: cerró las fuentes de agua y así obligó a que el enemigo se tuviera que marchar, porque no podían subsistir sin fuente de agua. Cuando cerramos la puerta al enemigo, cuando cerramos nuestras avenidas del alma, los sentidos, por eso los sentidos hay que vigilarlos. Cuando cerramos esas puertas, entonces le estamos cerrando también las puertas al enemigo. Amén.
Hoy es necesario, queridos, que tomemos una decisión de evaluar qué fuentes se están goteando, qué fuentes le están dando cabida al enemigo para que siga aprovechándose de nosotros. Tienes que pensar en eso. Todos variamos, todos tenemos esas áreas. Pídele a Dios. Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría para enseñarnos todas las cosas. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe, Señor, qué áreas estoy dejando filtrar, qué puertas están vulnerables, abiertas y que están alimentando las intenciones de Satanás conmigo. Y entonces, proponte con la ayuda del Espíritu Santo a cerrar las fuentes de sustento del enemigo en tu vida, a cerrarlas, no darle pie, no darle cabida, así como el rey Ezequías le dijo al pueblo, ¿verdad? Esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con vosotros que con él. Qué linda declaración. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dios ha hecho provisión del Espíritu Santo, de sus ángeles, de la gracia de Jesucristo, pero la parte nuestra es tomar la decisión de cerrar nuestras avenidas y consagrar nuestro corazón, nuestra vocación al Señor, porque con brazo poderoso Jehová nuestro Dios nos ayudará. Amén. Y Él, esta es una de las declaraciones más lindas que hay en la Biblia, y Él peleará nuestras batallas. Amén. Así que si esta mañana tienes alguna lucha, una batalla que estás librando con el enemigo, entonces alíate con el Señor, tómate de su mano, aférrate de su poder y cierra las puertas del enemigo. Y como dice la Escritura, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Palabra de Dios. Amén. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, sabemos que el hecho de ser miembros de iglesia nos pone en un campo de batalla. Y mientras marchamos, Señor, habrá el enemigo que quiera conquistarnos. Y se aprovechará de todas nuestras debilidades. Pero esta mañana queremos confiar en tu palabra que dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y que tú pelearás nuestras batallas. Pero hoy queremos decirte que tomes nuestro corazón. Tomar la decisión de poner nuestro corazón blindado para colocarlo de tu parte. Cerrar, Señor, aquellas propensiones o aquellas acciones que nos llevan a complacer los deseos de la carne y podamos, Señor, cerrar esas puertas para vivir en el Espíritu. Danos tu bendición en esta hora, Señor, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.